Hola a todos, hoy nos encontramos con el profesor Luis Fernando Sierra Escobar, quien es profesional en sistemas de información, bibliotecología y archivística, tiene una especialización en sistemas de información y gerencia de documentos, una maestría en docencia y un doctorado en educación y sociedad, todo esto en la Universidad de La Salle. También tiene un postdoctorado en ciencias humanas en la Universidad de Zulia, Venezuela. Ha sido profesor desde el año 2005 en la Universidad de La Salle. Fue director del programa de Sistemas de Información 2019 y 2020 en la misma universidad y posteriormente fue el director del Departamento de Estudios de Información hasta el año 2022. Muchas gracias, profesor Sierra, por acompañarnos hoy en este espacio. Gracias por aceptar la invitación, como siempre. Hola Nelly, gracias por la invitación y por supuesto que estoy aquí para poder contar un poco de la historia de la Universidad de La Salle. Sí, de eso se trata hoy, pues yo creo que el profesor, como pude leer en toda la presentación, es lasallista, ha visto la universidad o la ha vivido como estudiante, como administrativo y como académico, entonces es una persona que nos puede contar muy bien la historia de la universidad desde 1971 hasta la fecha. Entonces, comencemos con una primera pregunta, profesor. ¿Desde qué año y qué motivó la formación de archivistas en la Universidad de La Salle? Digamos que en la Universidad de La Salle surge esa idea de la formación en archivística por parte del señor padre del profesor Carlos Zapata, que en este caso es era el profesor León Jaime Zapata. Em, Él tenía una idea de formar archivistas, porque él se encontraba pues a cargo en esa parte militar de la organización de algunos de los archivos y pues eso le requería a él tener una formación específica, aparte de llevar su formación militar, también una formación propia en archivística. Y él tenía, digamos que cierta relación con la comunidad de hermanos de La Salle y esto le hace que se acerque a la Universidad de La Salle pues para proponerle la creación de un programa con esas características. Sin embargo, para la época que termina siendo en los años 70, no, la formación en archivística en Colombia no existía, porque realmente digamos que la formación que se daba en Colombia era formación en bibliotecología y ni siquiera era en la ciudad de Bogotá, sino era en la ciudad de Medellín con la Escuela Interamericana. Cuando él se acerca a la universidad para proponer, digamos que esa formación en archivística, la universidad, digamos que toma la opción y le dice que es viable, sin embargo, pues le hace algunas recomendaciones frente a que lo pudiera compaginar con otro programa o otra disciplina de ese momento y así es como llega, digamos que a formarse el primer programa en Colombia que se denominaba Bibliotecología y Archivística, porque la bibliotecología existía, la bibliotecología era reconocida, la bibliotecología era un programa de formación universitaria, la archivística aún no lo era. Entonces, se unen las dos disciplinas porque se consideraban que eran afines, o sea, que tenían en ese momento, en ese hito histórico, puntos en común y así es como llega a formarse el primer programa de formación de nivel profesional en archivística para Colombia. Gracias, profe. Y eso lo conecto con otra pregunta. ¿En qué regiones del país se han formado archivistas desde ese entonces hasta la fecha? La Universidad de La Salle, a pesar de ser un programa que era presencial en la ciudad de Bogotá, en los registros históricos que se tienen, da cuenta de que existieron profesionales que venían de diversas regiones del país. O sea, en la universidad se formaron personas que venían de la costa, personas que venían de la Amazonía, personas que venían del llano. Y fueron personas que estuvieron en la ciudad de Bogotá durante 4 años o 5 años, dependiendo del momento, formándose en bibliotecología y archivística, y algunos de ellos regresaban a su región de origen, otros se quedaban en la ciudad de Bogotá. Sin embargo, ahí también lo conecto de que esto ocurre con el pregrado en bibliotecología archivística. Sin embargo, en el año 2010 surge algo que se denominó la maestría en gestión documental y administración de archivos, siendo el primer programa también de carácter archivístico en Colombia, pero que tenía una filosofía de que no estuviera dedicado solamente a personas en la ciudad de Bogotá, sino que tenía un esquema que era híbrido en el cual se concentraban las clases y eso lo que permitiera que muchas personas de otras regiones pudieran desplazarse a la ciudad de Bogotá para tomar formación específica en archivística.
¿Por qué, digamos, se hace esa alusión a que era una formación específica en archivística? Porque en Colombia sí existían posgrados, pero esos posgrados tenían una relación más directa o a bibliotecología o al campo de las ciencias de la información, pero no había uno exclusivo que fuera, como en este caso, gestión documental y administración de archivos. Y ahí tengo pues una nota especial en el caso de Nelly. Nelly fue una de las personas que participó de esa maestría siendo de una ciudad diferente a Bogotá, que tuvo la opción de poder desplazarse a la capital para tomar algunos estudios posgraduales en la materia. Así es. Profesor, y en cuanto al pregrado, en cuáles de los niveles establecidos en la Ley 1409 del 2010 ha formado archivistas la Universidad de La Salle? La universidad, desde que inicia su proceso en los años 70, siempre estaba enfocado al nivel profesional, porque en ese momento en Colombia, digamos que era más fuerte la formación universitaria de pregrado que tal vez la formación tecnológica o la formación técnica. Y la profesión se concebía de esa manera, que era una profesión que no iba en el nivel técnico ni tecnólogo, sino que era una formación que tenía que ir al nivel universitario. Razón por la cual la universidad siempre se caracterizó hasta ese momento con una formación de carácter profesional. Sin embargo, digamos que durante la época que yo estuve como director, se hicieron algunas exploraciones sobre la formación de tecnólogos. Sin embargo, se reconoció el programa de formación que tenía a nivel tecnológico el SENA y que tenía un cubrimiento a nivel país. Y entonces se optó porque no era tan necesario tener otra formación adicional en el nivel tecnológico, porque el objeto no era competir, el objeto era complementar. Y ahí es donde surge una idea de que se podía complementar, de que aquellas personas que se formaban en ese nivel, digamos, tecnológico país, como era el SENA, posteriormente podían continuar sus estudios aquí en la Universidad de La Salle bajo un convenio específico que les permitiera obtener una profesionalización. Pero en resumen, es la Universidad de La Salle siempre se ha caracterizado por la formación universitaria. Ay, qué bien, profe. ¿Y más o menos cuántos egresados? Sé que no tenemos un dato preciso en estos momentos, pero ¿cuántos egresados podemos decir que la Universidad de La Salle tiene archivistas en estos momentos que puedan estar laborando? Pues que puedan estar en el campo profesional. Digamos que ahí ocurren como varias etapas y que eso también forma parte de la historia y es, el área sí era archivística, sin embargo, a lo largo del tiempo han existido varias denominaciones. Inicialmente en los años 70, los profesionales se denominaban como licenciados. Entonces ellos salían, era como licenciados en bibliotecología y en archivística. Esos licenciados, digamos que en su momento, como eran los inicios, no fueron fueron aproximadamente unos 100, si no me falla la memoria. Posteriormente ya los licenciados fueron denominados exclusivamente para aquellas personas que se formaban para ser educadores, o sea, ser profesores, ser maestros. Y eso pues conllevó a que la titulación se modifica nuevamente, pasando a ser bibliotecólogo y archivista. Ahí en ese periodo, que fue hasta el año 98, se formaron también, yo creo que aproximadamente otras 500 personas para hacer entre 600 o 700 en total en esos dos programas. Luego hay una reestructuración por la época de que llega la tecnología, llegaba el año 2000 y nace el nuevo programa que se denomina Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, del cual digamos que yo formo parte, porque yo en la universidad digamos que cursé esos estudios en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, y ahí también se tenía una gama grande de personas que se graduaron de ese programa, que también terminaban siendo, hasta el momento que yo estuve, unas 500 personas. Entonces uno podría pensar que en pregrado son aproximadamente 1.200. Sin embargo, también recordemos que en la universidad hay otras formaciones específicas en el área. Durante los 90 se crea algo que se llamaba la especialización en sistemas de información y gerencia de documentos. Esa especialización lo que venía era a llenar un vacío que existía como tal en el mercado y es, formábamos profesionales en archivística, pero les hacía falta tener una formación posgradual porque ya se empezaba a exigir y era una formación posgradual. La convencional de la época, de los 90, era la especialización. Esa especialización, digamos que nace en el año, en los 90, a finales de 94 y 95, solamente tuvo dos promociones. Ahí se graduaron aproximadamente
unas 60 personas. Y de ahí ese posgrado cierra. Sin embargo, ese programa no se pierde, sino que en el 2006 vuelve y se reactiva. Y ahí es cuando nuevamente, digamos que yo me incorporo porque yo tomo la especialización. Yo era graduado de sistemas de información, ahora tomé esa especialización en sistemas de información y gerencia de documentos. Esa especialización estuvo activa desde el 2006 hasta el 2011, que fue las últimas personas que se graduaron. Y esa especialización también tuvo aproximadamente, yo creo que unos 150, 200 egresados. Y posteriormente surge la maestría, que era la conexión de que ya para la época del 2010 no era suficiente tener una especialización, sino que se concebía que también era necesario avanzar en ese tema de la archivística con una maestría. Ya con esa maestría, digamos que la formación de esos magíster terminaban siendo aproximadamente en todas las cortes que hubieron también otras 150 personas. Y cuando uno redondea todos esos datos hasta el 2022 que yo estuve, yo consideraría que pudieron fácilmente llegar a ser 1.400 a 1.500 personas las que se formaron tanto en el pregrado como en los niveles de especialización y de maestría. Eso es lo que la universidad a nivel de estudios le aportó a Colombia frente a esa formación. O sea que podemos decir, ahí digamos que más o menos usted contestó la siguiente pregunta y es si han habido cambios significativos en el pensum académico, en las mallas curriculares que ha tenido la universidad para formar archivistas, tanto a nivel de pregrado y de posgrado, y si al ser la archivística una, digamos que ser interdisciplinaria, y sabemos que conversamos mucho con otros profesionales de otras áreas del conocimiento, la universidad se puede decir que ha tenido un enfoque específico, además, pues en la formación de archivistas, por supuesto, pero además esto asociado con la misión, con la naturaleza de la misma universidad, o es muy general. Sí, digamos que yo creo que hay forma parte como de dos aristas y uno es que efectivamente sí hubieron cambios en los pensum, en las mallas curriculares de cada época. Porque como originalmente Archivística nace unida a bibliotecología, en ese momento con esa unión el programa era compartido, entonces era necesario formarse en el área de la bibliotecología desde lo técnico, pero también en el área de la archivística. Pero en los 70 no era suficiente con tener formación técnica en bibliotecología y técnica en archivística, sino que la bibliotecología exigía tener conocimientos propios en literatura, en lenguaje, en lingüística, por la propia esencia de la formación que era el libro, que eran los materiales bibliográficos de la biblioteca. Y la archivística necesitaba formación también en historia, en derecho. Entonces, digamos que en ese primer pénsul ocurre esa situación. Posteriormente, cuando llega el segundo plan de estudios, que es el de bibliotecología y archivística, ahí también ocurre, digamos que una variación importante y es eh, una carrera que originalmente era de 8 semestres pasa a 9, significa que entonces se aumenta, pero ese aumento significaba que para la época de los 80 y principios de los 90 empieza a incursionar en el país el componente tecnológico. Entonces ya era necesario que las personas empezaran a formar porque llegaron los primeros computadores, y empezaron a llegar los primeros catálogos automatizados, se conoció algo que se denominaba CD, CDS Winisys, que era como un gestor que permitía automatizar archivos y bibliotecas, era muy famoso. Entonces la gente, digamos que empezaba a requerir esa formación en ese componente tecnológico. Y adicional a eso, empezaba a llegar también otro tema propio de los 90 y es que se regulariza el Archivo General de la Nación y empieza a tenerse la necesidad de que estos profesionales que se formaban con ese componente técnico también empezaran a tener unas competencias a nivel gerencial. ¿Por qué? Porque no solamente era trabajar con documentos, sino que ahora era empezar a trabajar con talento humano, era empezar a trabajar con presupuestos, con infraestructuras, con mantenimiento. Entonces, esa malla tuvo que, digamos, variar para poder, digamos, que soportar ese componente. Ahí se une con el siguiente plan de estudios que fue el de la especialización. Digamos que la especialización también tenía un enfoque y ese enfoque era más orientado hacia el sistema de gestión de calidad. Entonces era cómo la calidad y los sistemas de información empiezan a impactar por ese boom que tenía la tecnología. Y ahí se une nuevamente el pregrado
con el plan de estudios de sistemas de información, bibliotecología archivística, que tenía una formación, porque esa fue la que yo viví, era una formación que era a nivel, parecía que fuéramos ingenieros de sistemas, pero sin ser ingenieros de sistemas, porque lo que se buscaba era que nosotros pudiéramos entender y pudiéramos establecer una conversación directa y fluida con las personas de tecnología, porque la experiencia lo que había enseñado era que el archivista hablaba muy bien de lo técnico y de lo que era un fondo, de lo que era un archivo, de lo que era un documento, pero él no se desenvolvía muy bien en los ambientes que tuvieran que ver con tecnología y la tecnología empezaba a llegar con correo electrónico, con almacenamiento en nube, con redes sociales, posteriormente con internet, o sea, con una cantidad de elementos que jugaba un componente importante. Y finalmente aparece la maestría, que la maestría en gestión documental de administración de archivos era una maestría que era eminentemente para aquellas personas que podían ser profesionales de diferentes disciplinas, querían tener un conocimiento archivístico. Entonces, nuevamente recurre a formar en aspectos técnicos, pero también en algunos aspectos tecnológicos y administrativos de la archivística para finalmente dar paso a lo que sería hoy eh, esa maestría que se denomina en gestión de la información documental, que es una maestría virtual, pero que al hablar de gestión de información dice, oiga, volvemos a saltar otra vez. Ya no es solamente lo técnico, lo archivístico, sino que ahora hay que hablar de la información, de lo digital, de que la información se encuentra en diversos medios, no solamente el papel. Eso sería, digamos, como el componente básico de lo que ocurrió con esas reformas curriculares. Ahora bien, ¿cuál es la apuesta que tenía la Universidad de La Salle cuando forma a esos profesionales en archivística y posteriormente a esas personas de posgrado en especialización y maestría? Recordemos que la universidad tiene dos características esenciales. Una, pertenece a una comunidad religiosa. Entonces, digamos que al ser de una comunidad religiosa, eso le involucra que el componente de las humanidades debe ser fuerte, porque las humanidades desde el componente de lo que es La Salle significa que deben haber culturas religiosas, deben haber humanidades, debe entenderse que la religión no es solamente el catolicismo, sino que hay diferentes formas de religión y diferentes formas de interactuar, lo que significa el lasallismo por estudiar en una universidad que es de los hermanos de La Salle, pero también que aparte de que era una comunidad religiosa, era una institución que era privada y al ser privada, su formación, digamos que estaba destinada sobre todo, era a aquellas personas, para este programa en archivística, no para el resto de programas, era una formación para aquellas personas que de manera empírica ya trabajaban y que necesitaban ir a la universidad. Entonces, esas personas que ya trabajaban venían en la noche a formarse a la universidad, estudiaban de 6 de la tarde a 10 de la noche. Eso es, digamos que una parte o una arista que es muy diametral a lo que tal vez puede pasar en una universidad pública, que es una formación diurna, que son personas de primer ingreso, que muchas veces son personas que recién salidas de un colegio, y desean ingresar a la universidad, mientras que acá en la universidad eso era algo diferente, no era tan común encontrar la persona recién salida del colegio que quisiera entrar, sino a la persona que ya estaba trabajando y que llevaba 5, 10, 15 o 20 años trabajando en una institución y ahora venía a formarse profesionalmente para obtener un título universitario. Entonces, digamos que esas características hacen que sea una población diferente en su actuar, en su desenvolvimiento, en la forma de desarrollar actividades que digamos que se conjuga bien con lo que termina siendo también la formación en los ambientes públicos, porque eso forma parte de formarse en una universidad, entender que hay unos conceptos públicos, hay unos conceptos privados, que hay unas enseñanzas de carácter, digamos, universidades religiosas o hay unas enseñanzas de carácter liberal, como lo apunta un poco a lo que es la universidad pública, pero que en todas esas hay que confluir. Y yo creo que ese punto, digamos, que es esencial para no caer en ese error de decir, eh, la universidad privada es mejor que la pública o la pública defiende más los derechos. No, todo es un engranaje que al final lo que busca es formar y en esa formación estaba, digamos, puesta un poco lo que era la archivística que se tenía para la época. Bueno, y ahí lo conecto un poco con el tema de mi formación. Usted ahorita mencionaba que la maestría, digamos que estaba muy enfocada también a profesionales de otras áreas del conocimiento que se pudieran posgraduar
en gestión documental y administración de archivos. Y en el caso mío específicamente, pues que yo soy, digamos que de las primeras egresadas del programa de archivística profesional que la Universidad de Antioquia le apostó a partir de la ley 1409 del 2010, vi en la maestría una posibilidad de tener un enfoque de la universidad privada, ¿cierto? Sin decir que la una sea buena o mala, porque cada una tiene sus, digamos que sus ventajas y sus beneficios con lo que ofrece la formación. Yo venía a la universidad pública, muy humanística, muy social, muy enfocada al tema patrimonial y cultural, que es, digamos, que una característica muy puntual de la Universidad de Antioquia y sobre todo de regiones, porque además yo soy de una subregión de Antioquia, y lo conecto con la maestría de la Universidad de La Salle, que tiene un enfoque más gerencial, un enfoque más hacia la tecnología. Entonces, para mí fue el complemento perfecto, sin decir pues que ya con eso suplí todas mis necesidades, porque también hay una responsabilidad como profesional de seguir, digamos que a la vanguardia de las tendencias tecnológicas, porque yo creo que como vamos, al ritmo que vamos, ninguna universidad va a estar nunca, ¿cierto? En el último, pues, en lo último, porque siempre la tecnología va por encima de nosotros, entonces ya es también responsabilidad de cada uno de nosotros. Y profe, ya para ir como terminando este conversatorio, porque me siento súper afortunada de recibir información de toda la historia tan precisa, ¿cierto? De la formación archivística en esta universidad. Hoy en día contamos con programas virtuales, ¿cierto? Tanto de pregrado y de posgrado. Y digamos que a partir de cuándo están esos programas y cómo puede una persona que esté interesada en formarse en la Universidad de La Salle, cómo puede acceder a este tipo de educación y a esta universidad. Digamos que ya llegando como un poco a la época actual de lo que ocurrió con la formación en la Universidad de La Salle, yo al principio les contaba que nosotros como archivística nacimos unidos a la bibliotecología porque la bibliotecología era reconocida y se identificaba que había algunas afinidades. Sin embargo, en el trasegar del tiempo, que fueron casi 50 años, desde que inicia esa formación en los 70 hasta llegando aproximadamente el año 2020, ahí se empieza a reconfigurar dos motivos, digamos que esenciales para la universidad. Y era un poco lo que yo le estaba apostando, y es algo que pasa en todas las universidades. Y es, eh, primero, digamos que las matrículas empiezan a descender en la mayoría de universidades, y eso hace que las universidades empiecen a preguntarse, ¿será que el camino que llevamos es el camino correcto? ¿Es el camino adecuado? Eh, es necesario reorganizar administrativamente y también, digamos que teóricamente, lo que se está impartiendo, y eso pues llevó a hacer ese tipo de apuestas. Entonces la apuesta era la Universidad de La Salle, digamos con ese carácter social, la universidad dijo en ese momento vamos a dar no un brinco, sino más bien un salto de fe. Y era un poco decir, nosotros hemos formado durante 40 años en Bogotá, pero es que Bogotá no es Colombia. Colombia tiene diversas regiones y diferentes lugares, y hay mucha gente que es, porque en todos lados hay archivo, y hay gente que requiere tener esa formación. Entonces no la podemos solamente como restringir a la gente que tiene la posibilidad presencial de venir a Bogotá, sino tenemos que buscar un mecanismo para llegar a las regiones. Y allí es como surge el tema de la virtualidad. Y era los registros calificados que provee el Ministerio de Educación Nacional permite que los programas puedan ser o presenciales o modales o completamente virtuales. Nosotros le apostamos a la virtualidad porque queríamos llegar a las regiones. Queríamos volver nuevamente a esos inicios de decir, oiga, podemos formar en regiones sin que la persona tenga que desplazarse necesariamente a la ciudad de Bogotá, sino que en región también pueda tener una formación de calidad, pero que esa formación de calidad venga acompañada de todo un goodwill que tenía la Universidad de La Salle en términos de lo que era formar archivistas y poder contar esa experiencia que se tiene aquí en Bogotá, pero que también se puede enriquecer con territorio, porque es claro que una cosa es lo que ocurre en Bogotá y otra muy diferente lo que ocurre en territorio. Entonces, por eso llegamos a la virtualidad y también que hubo otra parte importante, que tal vez se me estaba escapando, es llegó la pandemia y con la llegada de la pandemia se descubrió que la virtualidad no era tan mala y que la virtualidad no asustaba y que por el hecho de formarse virtual no significaba que eso fuera de menor calidad. Entonces nosotros lo que hicimos fue trasladar de las aulas presenciales
tradicionales, trasladarlo a un esquema que fuera virtual con altos estándares de calidad, pero también con una formación adecuada, pero también con una interacción al docente, porque nosotros no queríamos que fuera a distancia, no queríamos que el estudiante solo se formara, sino que nosotros tratábamos era de apostarle a, como somos humanistas y el de la Universidad de La Salle dice que lo fuerte es el contacto entre profesor y estudiante, pues que pudieran tener encuentros sincrónicos donde algo así como lo que estamos en este momento viviendo, estamos en dos latitudes diferentes, nos podemos conectar para conversar y para aprender de esas experiencias que se pueden tener en territorio y también se puede aprender de lo que el profesor le puede transmitir al estudiante. Digamos que esa es como la primera lista de por qué termina siendo virtual. Y la segunda es porque parte de la experiencia que yo había tenido eh, durante tantos años de profesor, pero que no solamente fue en la Universidad de La Salle, sino que tuve la fortuna de formar tanto en el SENA, como en la Universidad de Antioquia, como en la Universidad del Quindío. Digamos que eso a mí me abrió muchísimo la mente de poder identificar cuáles eran las fortalezas de cada universidad, qué era lo que se enseñaba, y yo empecé a descubrir que por lo menos nosotros teníamos algo particular y era que la archivística no necesariamente tenía que estar conectada a la bibliotecología, sino que la archivística ya tenía su propio esquema de formación, o sea, tenía sus propios postulados y podía llegar a ser una disciplina o una ciencia, como la quieran llamar, aparte. Y ahí es donde la universidad toma la decisión de eso tradicional, porque cambiar de lo tradicional a algo nuevo es difícil y da miedo. Y la gente le da miedo de decir, eso funciona porque no volvemos a lo tradicional. Pues, pero no, tomamos la decisión de arriesgarnos como universidad y decir, vamos a hacer una separación, porque sabemos que la bibliotecología tiene un cuerpo teórico y eso debe ser un pregrado independiente, y sabemos que la archivística también tiene otro cuerpo teórico y también debe ser otro pregrado independiente, pero que algunas líneas se conectan y por eso es que la universidad ofrece dos pregrados independientes, o en bibliotecología o archivística, pero también siguiendo la línea latinoamericana, porque si uno observaba en Latinoamérica, la mayoría de formación que se da a nivel universitario es o en archivística o en bibliotecología. Colombia era de las pocas latitudes donde la formación era dual, que se formaba en dos áreas, pero también llamaba algo fuertemente la atención y era, éramos como el único pregrado que otorgaba dos tarjetas profesionales y que a mí también eso me tocó muchísimo porque yo dije, y eso es muy personal, yo decía, eso no está bien. Yo decía, una profesión debe dar derecho a una tarjeta, pero pues una profesión no puede dar derecho en simultánea a dos tarjetas. ¿Por qué digamos que no puede dar derecho como a esas dos tarjetas? Porque yo creo que cada profesión requiere tener una formación en profundidad. Y esa formación en profundidad se complementa tal vez cuando las personas optan por un pregrado en archivística, pero en simultánea optan por un segundo pregrado cursando para obtener doble programa o doble titulación, pero tiene sus dos títulos por aparte y con esos dos títulos obtiene sus dos tarjetas. Y esa era como un poco la filosofía de, porque él se la apuesta a lo virtual y porque ahora los pregrados son independientes, siguiendo también esa misma línea que tenía la Universidad de Antioquia, que sus dos pregrados eran independientes, una cosa es bibliotecología y otra archivística, la misma línea que tomaba también la Universidad Distrital, donde formaban profesionales en archivística e información digital, pero no en bibliotecología. Entonces, eso fue un poco lo que se trató de trabajar en la universidad. ¿Cómo inscribirse a la Universidad de La Salle? Realmente el proceso de inscripción en la Universidad de La Salle es relativamente sencillo. O sea, cuando uno ingresa a la página web de la universidad, lo primero que encuentra es un aviso muy grande o llamativo que le dice que si usted desea estudiar en la universidad, y si usted desea estudiar en la universidad, lo único que tiene que hacer es colocar sus datos como su nombre, su correo, su teléfono, le preguntan qué programa le interesaría y ya tomando esos datos básicos, posteriormente a usted lo contactan para que pueda continuar ese registro para aportar los documentos esenciales básicos que se requieren en cualquier universidad para ingresar a una formación universitaria y finalmente culminar con la matrícula. Requisitos especiales no se tienen. O sea, es como cualquier otra universidad que, digamos, un poco lo que se busca es que sea un apasionado por su profesión. Que efectivamente hay un proceso de entrevista, sí, esa entrevista se necesita, porque la entrevista
la mayoría piensa que en la entrevista es la manera de decirle a la persona no ingresa. No, la entrevista no tiene esa razón de ser. La entrevista lo que busca es identificar las potencialidades de la persona, identificar esas potencialidades para que la persona pueda reconocer si está interesado en una formación universitaria, si está interesado en una formación virtual, si está interesado en archivística, porque también pasa mucho en la universidad que como la titulación era doble, las personas de manera equivocada entran a un programa pensando que se están matriculando al otro programa porque en su imaginario y en el imaginario colectivo de toda Colombia, la formación seguía siendo la misma, cuando hoy en día son dos diferentes. Profe, y eso, digamos que me lleva a hacerle ya una última pregunta. Bueno, antes también como complementando un tema de las formaciones distintas por los pregrados, pues tanto bibliotecología, archivística, de hecho historia, porque también hay universidades en Colombia que forman en historia y archivística. Es muy importante lo que usted decía, que digamos que haya también una cantidad de créditos por cada uno de los programas, que se pueda garantizar que efectivamente la persona profundizó a través de los créditos académicos que obtuvo con la realización pues de un pregrado específico. Entonces, qué bueno que la Universidad de La Salle también le esté apostando a esto desde más o menos desde el 2020 hacia acá, que la pandemia, pues, como usted nos decía. ¿Y por qué el apellido de Inteligencia de Negocios? Que yo creo que eso es súper llamativo en estos momentos que estamos de la historia. Digamos que ahí también termina siendo, yo pensaría que no es gracioso, mentiras. Es algo muy particular y es, la universidad siempre le ha apostado a que los programas no solamente necesitan nombre, sino que también los programas deben tener apellido. Así como las personas tenemos un nombre, pero el nombre no solo nos identifica, sino necesitamos un apellido. Y el apellido lo que nos permite es ahondar en algo específico, algo que nos caracteriza. Entonces, nuestro apellido nos caracteriza porque hay muchas personas que se llaman Luis, pero no tantas que tienen el apellido Sierra. Entonces, en la Universidad de La Salle lo que se trata es que los pregrados siempre tengan un apellido para que ese apellido le dé una característica muy particular. En Colombia, cuando se hace ese proceso de reforma, que estaba al frente del departamento, digamos que habían varias aristas, porque así como existía anteriormente bibliotecología o archivística, y en otras universidades como historia y archivística, o ciencias de la información, archivística, documentación y demás, la universidad buscaba un plus, así como en los años 70 fue un plus decir que archivística se unía con bibliotecología, acá se buscaba darle el plus. En ese plus, un poco parte, digamos, de por la formación que yo tenía, por la posibilidad que de la lectura que me gustaba hacer sobre temas tecnológicos y demás, yo descubrí cuando empecé a leer algunos textos de tecnologías de avanzada, descubrí que existía algo que se llamaba la ciencia de datos. Pero resulta que la ciencia de datos era científicos, o sea, personas que se formaban en ciencias, pero para programar. Y yo decía, el archivista no está para programar. Pero dentro de esa rama de la ciencia de datos existían unas subdivisiones. Y una de esas subdivisiones se llama la inteligencia de negocios. Y la inteligencia de negocios lo que buscaba básicamente es que no hace programación, sino que utilizando esa programación que existe, es capaz de tomar esos datos, transformar esos datos, pero también tiene que encargarse de cuidar los datos, almacenar los datos, explotar los datos. Y cuando yo empecé a hacer el símil, pues yo descubro que había un ciclo de vida de los datos y yo dije, pero hay un ciclo de vida de los documentos. Hay una conservación de datos, pero es que también hay una conservación de documentos y yo descubro que parte de lo que nosotros hacemos en la archivística tradicional, que veníamos acostumbrados muy a papel, en el campo tecnológico eso ya existía y se llamaba era inteligencia de negocios, que a nosotros nos hacía falta conocer, porque la gente cuando escucha inteligencia de negocios piensa que por el hecho del apellido ser negocios, negocios lo lleva a otra arista, lo lleva es como para vender o para generar nuevas ideas de negocio, para hacer otro tipo de situaciones que no son reales en lo que hace la inteligencia de negocios. La inteligencia de negocios es tomar la información de la entidad, transformarla, aplicarla y conservarla. Y nosotros en los archivos lo que hacíamos era eso, tomar los documentos, organizarlos, describirlos y prestarlos como un servicio
a la institución. Entonces, por eso llega ese tema de la inteligencia de negocios, porque era la forma de poder que el archivista tuviera un plus, que es llamar inteligencia de negocios, pero que también tuviera esa capacidad de conexión con la realidad que ocurre hoy en las instituciones. Porque es claro que nosotros como en archivística formamos sobre gestión electrónica de documentos, pero es que resulta que la gestión electrónica de documentos es un lenguaje que le es esquivo a las áreas de tecnología. Las áreas de tecnología no hablan de gestión electrónica de documentos. Las áreas de tecnología lo que hablan es de inteligencia de negocios, viéndola como la minería de datos, la visualización de datos, los ecosistemas de inteligencia de negocios, la seguridad de la información. Entonces, ese lenguaje técnico nosotros lo volvíamos más asequible, pero garantizábamos que a futuro se siguiera con esas funciones esenciales que tenía la archivística, que era de preservar la memoria. Ahora, preservar la memoria no de los documentos, sino preservar la memoria en algo que le llaman datos, pero que existe. Y esa, digamos que es un resumen para poder decir por qué terminamos llamándonos inteligencia de negocios, que muchas personas se preguntan, ¿y por qué, perdón la expresión, estos locos se les ocurrió juntar a la archivística con la inteligencia de negocios? Pero realmente es muy interesante y se puede observar también en la malla curricular que tiene el programa de pregrado actual, porque hay un componente tecnológico muy fuerte allí, entonces es una apuesta muy interesante, muy acorde con la realidad de hoy, del mundo, con relación a esto. Profesor, muchísimas gracias por compartir información de valor. Muchísimas gracias por contarnos, hacer ese recorrido histórico de este programa que le ha aportado tanto al desarrollo de la archivística en el país, porque de hecho, pues por ser en Bogotá, iniciar en Bogotá, en la capital del país, el aporte con relación al Archivo General de la Nación, con relación a la Sociedad Colombiana de Archivistas, al Colegio Colombiano de Archivistas, ha sido bastante fuerte desde los egresados de la misma universidad. Entonces, muy interesante conocer toda esta historia. Muchísimas gracias. Espero tenerlo por aquí en próximas oportunidades con otros temas. Claro que sí. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo para todos.